Un asesino en serie escondido. Anónimo. Conocí a un tipo en la universidad que se hacía amigo de atractivas mujeres solteras, pero solo de una en una. Luego, su misión era convertirse en su mejor amigo. Mientras estaba con ellas, era súper amable y cariñoso, siempre coqueteando, pero sin cruzar la línea. Hasta el punto de que parecía conseguir intencionadamente que quisieran salir con él, sin pedirles nunca que salieran. Sin embargo, cuando estaba con sus amigos varones o con mujeres que no le parecían atractivas, hablaba abiertamente de sus fantasías de torturar y asesinar a la gente, especialmente a las mujeres. En 2 ocasiones distintas recuerdo que un grupo de nosotros se acercó a la mujer con la que salía y le pedimos que tuviera cuidado. Una de ellas se limitó a ignorarnos y a decirnos que estábamos haciendo el ridículo, pero otra se puso furiosa porque lo calificamos mal. Nunca olvidaré lo que dijo. Nos pasamos toda la noche abrazados y hablando. Lo conozco mejor que a nadie y yo nunca diría cosas malas de él. Luego, al día siguiente, ahí estaba él, bromeando sobre lo divertido que sería empujar a una mujer por las escaleras y ver cómo se le abría la cabeza en el pavimento. Al final dejó de salir con nosotros. Supuse que porque se dio cuenta de que le estábamos fastidiando el juego. Pero hoy, por la mañana, apareció la noticia que encontraron un cadáver de una mujer dentro de su auto, pero en el asiento del copiloto. Alguien la asesinó en otro lugar y luego la llevó en su propio auto hasta donde fue encontrado el cuerpo. Me pregunto, ¿quién habrá sido el asesino? Un preso muy paciente, de Rodolfo Security. Trabajé en una unidad de gestión del comportamiento en una prisión de máxima seguridad durante un par de años. Es una unidad que alberga casos de personalidad límite, sociópatas, psicópatas, etc. Básicamente es una pequeña unidad para alojar a los reclusos más perturbadores del Departamento de Justicia. Tuvimos un preso que estuvo ahí por quemar un edificio con un montón de gente adentro debido a que alguien le vendió a su novia unas drogas malas. Al parecer, no hubo muertos, pero sí mucha gente herida. Este preso solía ser educado, cortés, trabajador. Todo lo bueno que se puede pedir de un preso. A veces se organizaban partidas de ajedrez y me llamaba la atención la increíble habilidad que tenía para descifrar las jugadas de sus oponentes. Pero a veces, de repente, un día cambiaba su actitud por completo, se transformaba y se volvía increíblemente violento, errático, y era muy fuerte. Ocurría de forma intermitente, pero cuando lo hacía era con una fuerza a tener en cuenta. Siempre fui consciente de que cuando hablaba con él era como si no tuviera una conversación normal. Es decir, parecía que él ya tenía las respuestas programadas que estaban diseñadas para hacer exactamente lo que yo quería oír. Luego estaban los ojos. Esa mirada se sentía peligrosa. Y realmente no puedo compararla con nada que haya experimentado antes o después. Finalmente consiguió pasar el programa. Le permitieron decidir a qué prisión trasladarse. Eligió una que tenía un miembro del personal en particular que se había cruzado con él años atrás. Iba a ir allí para matarlo.
esperó durante años la oportunidad. Por suerte, tuvo un desliz y alguien lo descubrió antes de que pudiera hacerlo. Sin duda, la persona más peligrosa que he conocido. No me cabe duda de que si tuviera la oportunidad y sintiera que lo necesita, no dudaría en matarme. La verdad, me alegro mucho de que no vuelva a ver las calles. Vecinos malos. Anónimo. El hombre que era el padre de uno de mis amigos de la infancia abusó de mí. Pero peor aún, su esposa, que me volvió a acostar durante la pijamada, diciendo que todo estaría bien y que no se lo dijera a nadie. Nunca habrías imaginado que eran este tipo de personas. Un hombre de negocios totalmente normal que va a la iglesia y trabaja duro, con una esposa en casa y 2 hijos. Nunca se lo dije a mis padres. Tuve miedo. Ellos tenían armas en su casa. Pero ahora ya soy grande. Tengo 28 años. Y estoy planeando cosas malas. Lugar equivocado, momento equivocado. De Antonio Gutiérrez. Un tipo en Monterrey iba entrando en una tienda Oxxo que estaba en una gasolinera. Al abrir la puerta salió una chica guapa y él la saludó y le sonrió. Entró, compró algunas cosas. Luego, cuando salió, el novio de la chica lo esperaba afuera. Se acercó y le disparó en la cabeza justo en la entrada del Oxxo. Murió al instante, solo por sujetar una puerta, sonreír y saludar a una chica. El depredador. Elisa Fuentes. Me llamo Elisa y te voy a contar rápidamente una historia. Verás, mi hermana había tenido una fiesta a la cual asistí tarde y cuando finalmente logré llegar, ya todos estaban dormidos. Yo estaba muy cansada y había algunas chicas durmiendo en la sala y mis primas estaban en las otras habitaciones. Mi hermana estaba en el sillón del balcón. Fui a la cocina. Era medianoche, cuando de pronto un tipo alto y robusto me cerró el paso. Intenté esquivarlo educadamente para alejarme, pero me superó. Al principio solo era ligeramente irritante. Yo estaba cansada y quería irme a la cama, hasta que finalmente se plantó descaradamente en medio de la puerta y le dije algo así como: «Quítate, idiota. Ni siquiera sabes cortejar a una mujer. Eres asqueroso». Pero mi irritación se convirtió inmediatamente en miedo. Porque cuando le dije eso, él pasó rápidamente de ser un idiota social que no capta bien lo que le dicen a ser un depredador que sabe exactamente lo que hace. Así, en un instante. Su expresión era horrible. Sus ojos daban miedo. Apretaba su mandíbula con tal fuerza que hacía rechinar sus dientes. Sus puños estaban cerrados y su respiración era agitada. Mantuvo esa posición durante unos 10 segundos. Pero a mí me parecieron horas. Hasta que finalmente se quitó. Había planeado dormir en el suelo del salón, pero cuando el tipo se metió en la habitación de invitados, yo estaba tan asustada que me fui y me metí debajo del sillón donde dormía mi hermana. Esa noche no pude dormir.
A la mañana siguiente, cuando mi hermana despertó, le conté lo sucedido, pero ella me interrumpió a mitad de la conversación para decirme que la fiesta había sido solo de chicas y que no había ningún hombre aquella noche. Yo soy el documentalista y esto fue Historias de terror de mis suscriptores, parte 3.